El cuarto juzgado de garantía de Santiago decidió mantener en prisión preventiva al abogado Luis Hermosilla en el caso Audios. Por más de 3 horas se extendió la audiencia de revisión de las medidas cautelares que fue solicitada por la defensa. Su abogado, Juan Pablo Hermosilla, quien señaló que existen nuevos antecedentes a considerar una causa que estaba contaminada, acusó al Ministerio Público de perder el rumbo. El abogado además responsabilizó al organismo por las filtraciones de la causa. Desde la Fiscalía refutaron sus argumentos y aportaron 8 declaraciones que involucraban a Hermosilla con irregularidades. La jueza Cecilia Villanueva desestimó que la exposición de la defensa aportara nuevos antecedentes y determinó de esta manera que Hermosilla sí constituye un peligro para la sociedad. Vamos a profundizar en este tema. Estamos con Carlos Gajardo, exfiscal, abogado, para hablar sobre esta materia. Primero que nada, Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias a usted por la invitación a conversar de este tema. Bueno, primero partamos ponderando los antecedentes que entrega precisamente la defensa. Señala que hay nuevos testimonios, que hay antecedentes que permiten revisar las cautelares y eventualmente haber modificado las mismas. Suma un nuevo revés la defensa de Hermosilla. ¿Por qué el tribunal no consideró que estos antecedentes eran relevantes a la hora de cambiar las cautelares? Es importante considerar que eso es principalmente lo que se discute en una audiencia de este tipo, ¿no? Es decir, si hay o no nuevos antecedentes que hagan variar la decisión ya confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones hace un par de meses de que el señor Hermosilla es un peligro para la seguridad de la sociedad y por lo tanto decretar su prisión preventiva. Entonces las partes, la defensa por una parte y el Ministerio Público y los querellantes por otra, intentan alegar en su favor. La defensa diciendo que hay nuevos antecedentes que benefician al imputado y la Fiscalía negando dichos nuevos antecedentes o señalando que los nuevos antecedentes más bien perjudican la situación del imputado. Y en este debate pareciera que efectivamente la Fiscalía tiene la razón, ¿no? Sobre todo, piense usted, Iván, que en unas semanas más la Fiscalía le va a formalizar nuevos cargos al señor Luis Hermosilla por el delito de tráfico de influencia. Entonces pareciera que es efectivo que con el transcurso del tiempo la posición en que se encuentra el señor Hermosilla más bien se ha visto desmejorada, es decir, hay nuevos antecedentes que van agravando incluso su participación criminal. Todo esto, por supuesto, va a ser revisado seguramente la próxima semana por la Corte de Apelaciones a partir del recurso de apelación que le cabe a la defensa y esta decisión, por lo tanto, se puede mantener o puede ser cambiada. Carlos, solo para dejarlo claro, la defensa puede pedir la revisión de las cautelares las veces que estime que hay antecedentes nuevos. No es algo que se tenga que hacer con un determinado paso del tiempo. Lo puede hacer, por decirlo, todas las semanas. ¿Se estima que todas las semanas hay nuevos antecedentes? Lo podría hacer, pero la práctica, que es como funcionan los tribunales, yo diría que en general se pide al menos cuando han transcurrido 30 días. Ya. El tribunal podría denegar una petición si es que ha pasado muy poco tiempo, señalando justamente que no se avisoran nuevos antecedentes. La práctica lo que ha demostrado es que más o menos se revisa esta situación cada 30 o 45 días. Ahora, son casos distintos, pero igualmente hay algún tipo de conexión en el tipo de delito, en el hecho de no ser un delito violento, en el hecho de haber elementos de corrupción y de hecho, cuando se cambia la cautelar de la exalcaldesa Katy Barriga, entiendo que son casos completamente distintos, pero también el tribunal allí dijo no hay que utilizar la medida cautelar como una precondena, porque aquí no se establece la inocencia o culpabilidad de la persona, solamente se ve si esta persona es o no es un peligro para la sociedad, si reviste o no reviste un peligro para la seguridad de la víctima y si reviste o no reviste un peligro para la investigación. Y ahí la justicia dijo, ¿sabe qué? En este caso se está utilizando la cautelar de la prisión preventiva como una precondena y la cambia por arresto domiciliario. Además está la situación naturalmente familiar de un hijo de Katy Barriga que necesita de la asistencia de su madre. En el caso, y ahí teniendo eso como base, en el caso de Luis Hermosilla, el abogado dice, este es un hombre que tiene 68 años, que no tiene peligro de fuga, que no representa un peligro para la sociedad, que ha colaborado, etcétera, y presenta los nuevos antecedentes. En este caso en lo particular, ¿se está utilizando la prisión preventiva de alguna manera como una precondena? ¿Hay una visión de que hay indicios de culpabilidad y por eso lo dejan en prisión preventiva? Ese es un alegato que recurrentemente hacen la defensa en este tipo de situaciones, ¿no? Están diciendo esta es en el fondo una condena anticipada y eso no está permitido. Lo que tiene que discutirse, y este es siempre el principal alegato de la defensa, si es que la prisión preventiva es indispensable para asegurar los fines del procedimiento, que son básicamente, uno, que el imputado no se fugue, el famoso peligro de fuga, Sí. y entonces ahí tiene relevancia esto de decir es una persona de 68 años, de avanzada edad, que uno entendería que probablemente no está en su futuro vital hacer una situación de este tipo, y el peligro de reincidencia, es decir, que puesto en libertad pudiera realizar
nuevos delitos como aquellos que estaba cometiendo. Perdón, Yo ¿y diría que cuál de esos esos son dos los dos. principios se materializa, Carlos, disculpe, en esta consideración? Porque uno entendería que a los 68 años todavía podría fugarse si quisiera. De hecho, hay algún registro donde se le ve a él no hace mucho tiempo, en unas vacaciones, en un yate, en compañía, un hombre bien vital, no se le ve. Es una persona más de una edad mediana, no es una persona que esté en la cuarta edad, es una persona que está recién entrando a la tercera edad, se le ve bien vital. ¿Se estima que él podría ser un peligro fugarse? ¿O aquí está también el peligro de la reiteración eventual del tipo de delitos que él cometió? O la tercera derivada, que se ponga en riesgo la investigación, es decir, que Hermosilla fuera de la cárcel pudiera juntarse con personas, a tratar de hacer desaparecer algunos elementos probatorios, etcétera. Yo diría que los dos primeros argumentos son los más fuertes, ¿no? Porque efectivamente lo que la ley exige es un peligro de fuga, no es que usted tenga la certeza que la persona se va a fugar. Y en el peligro de fuga, para analizarlo, tiene mucha relevancia la prognosis de la pena, es decir, ¿qué pena está arriesgando el señor Hermosilla en esta investigación? Y entonces cuando la fiscalía dice, mire, lo hemos imputado por estafa, por lavado de activos, por delitos de carácter tributario, por lavado de dinero, ¿no es cierto? Son delitos muy graves y su prognosis de pena es de una pena muy Alta. alta. Y entonces una persona de 68 años, enfrentarse a un horizonte en que puede pasar buena parte del resto de su vida en prisión, ¿no? Sí, Porque una claro. condena de 15 años es una condena para una persona de edad de 68 años muy importante. Por supuesto que en ese caso el peligro de fuga es más alto, el incentivo que tiene la persona para fugarse. Y también creo que es relevante la posibilidad de que puesto en libertad pudiera volver a seguir cometiendo delitos. Estos hechos los realizó el señor Hermosilla básicamente en su calidad de abogado, esa calidad la mantiene, por supuesto, y por lo tanto con los contactos que tiene podría seguir cometiendo delitos semejantes, también el delito de corrupción, recordémoslo, de soborno a funcionarios públicos, todo lo cual a mí me parece justifica la medida cautelar de prisión preventiva. El alegato de un peligro para la investigación exige que sea más específico, ¿no? Que la Fiscalía demuestre qué diligencias en específico podrían verse afectadas por una eventual libertad del señor Hermosilla, y eso en este caso quizás no es tan claro, ¿no? Por eso el fuerte de la alegación es el motivo del peligro para la seguridad de la sociedad en sus variantes de peligro de fuga y peligro de reiteración de comisión de delito. Y podemos profundizar en esos dos elementos, porque eventualmente yo me imagino que sobre el abogado Hermosilla, hoy día la situación financiera de él es muy distinta de la que había antes que estallara el caso, donde además ya se sabe que ha tenido un tren de deudas muy importante y que de alguna manera, disculpe lo joven, pero se hablaba como una suerte de bicicleteo, ¿no? Esta cosa media fantasiosa de una oficina gigantesca, del Grupo Patio y un estilo de vida muy que finalmente le había costado mucho sostener. Entonces tampoco debe tener tantos recursos disponibles como para emprender un plan de fuga, no sé, costosísimo. Adicionalmente, su cara es una persona de alto conocimiento público. Difícilmente podría salir por un paso regular de nuestro país sin que fuera detectado, aunque pudiera hacerlo con algún elemento identificatorio falso. O sea, Luis Hermosillo, o sea, lo va a conocer cualquier policía en cualquier punto fronterizo. Y si usted le suma a eso una merma importante en su capacidad financiera, ¿dónde está el peligro de fuga? Se lo pregunto en esas circunstancias para después ver el peligro que reviste para la sociedad. En general, el peligro de fuga es tanto un ocultamiento dentro del país como la posibilidad de salir fuera. Y claro, existiendo una orden de arraigo, de todas maneras, tendría que ser por un paso no habilitado o con identidad falsa. El hecho de que el señor Hermosilla, más independiente de los problemas económicos que pueda tener, es una persona que manejaba grandes patrimonios. Hay que Sí. recordar que en la imputación que le hizo la Fiscalía se hablaba de miles de millones de pesos pasando por su cuenta corriente, unido además a el alto número de contactos de personas relevantes, ¿no es cierto? Policías, jueces, en fin, Ministros, empresarios, fiscales. ¿no? Que eran sus clientes, evidentemente le habilitan una red de contactos que podría utilizar de mala manera. Insisto, acá no es que exista una certeza de que la persona Es se va a el fugar, lo que la riesgo. ley exige es que exista un peligro. Y en este caso me parece que ese peligro existe y por lo tanto la medida cautelar es la adecuada. Ya, perdón, y ahí el tribunal tiene que haber ponderado exactamente eso, tiene que haber dicho, mire, Hermosilla era amigo o abogado de tal persona, de tal grupo económico, de tal empresario, de tal ministro, muy cercano con ciertos fiscales, etcétera, y esta red de contactos podría, de alguna manera, hacerlo desaparecer, así fugarse, Facilitar, claro, facilitar facilitar que una él fuga se escape y fuera terminar del en algún país, se lugar donde oculte no dentro haya del orden de país. extradición, no sé, siendo compañero de Chang en Malta, por decirle algo, una cosa así. Claro,
Y ese peligro a mí me parece que existe, Es ¿no? Insisto, plausible. no es que uno tenga la certeza que eso va a pasar, pero hay un peligro que el sujeto intente evadir la acción de Ya. la justicia, eso me parece que es notorio, es palpable, y ante ese peligro lo que corresponde es una prisión preventiva. Ok, ese es uno de los elementos. El otro elemento es que es un peligro para la sociedad. Evidentemente, lo que hacía Hermosilla era, en la mejor versión, que es la que sostiene su hermano, la defensa, que era un poco charlatán, si usted quiere, que decía tener mucho contacto, que decía hacer muchas cosas que finalmente no las hacía. Esa es la versión blanca de la historia. La versión un poco con más cafeína de la historia es que efectivamente triangulaba contactos, hacía lobby, ejercía influencias indebidas y hacía que los proyectos ocurrieran, uniéndose usted quiere al mundo público, autoridades, fiscales, ministros, lo que usted quiera, con el mundo privado de los inversionistas. Pero él despojado de esas redes y de alguna manera el nombre de él muy manchado hoy día, ¿cuál sería el peligro para la sociedad de que él volviera a cometer ese tipo de hechos si difícilmente hoy día una autoridad pública recibiría a una persona como Luis Hermosilla, a menos que tenga cero temor al riesgo, ¿no? Entiendo. Lo que pasa es que todos estos contactos que se le reprochan a Hermosilla y Iván son contactos indebidos, ¿no es cierto? Cuando uno habla de esta red que tenía en la PDI, recordemos que era nada más ni nada menos que con el director de la PDI que le filtraba, le entregaba información Sí. secreta, incluso en causas de lavado de dinero, ¿no es cierto? La vinculación con los fiscales y con los jueces también idéntica. Le entregaban información, todos los chats que hemos conocido, por ejemplo, con el ex fiscal Guerra, sobre causas extremadamente importantes en el país, o con la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por nombrar dos de los casos Ujú. más groseros, ¿no? Dan cuenta efectivamente de esa capacidad de esas redes. Y esas redes, por supuesto, no desaparecen de un día para otro. Son redes que, por cierto, hoy día están debilitadas, porque además esas dos personas justamente están fuera desde las instituciones públicas, pero hay otra serie de contactos con otras personas que hoy día están en instituciones públicas y que no desaparecen de un día para otro. Piensa además el riesgo, por ejemplo, de que el señor Hermosilla pueda tener ciertos secretos respecto de esas personas o de otras y que pudiera efectuar semiactos de extorsión, ¿no es cierto? Ujú. Si no me ayudas, yo voy a hablar, Claro. que es el riesgo que siempre ha estado latente en este tipo de casos. Y además la vinculación que tiene en el mundo empresarial con ex clientes que con altos problemas, pero con alto patrimonio también, ¿no? El caso de los hermanos Jalaf, Sí. el caso de los mismos hermanos Sauer, ¿no es cierto? Son clientes importantes con altos patrimonios y que, por supuesto, ellos también tienen sus propias situaciones complejas en el ámbito penal, pero que podrían, de todas maneras, ellos u otros, favorecer también una huida. Me parece que los elementos son bastante claros de ese peligro y, por lo tanto, la resolución del tribunal a mí me parece que es la adecuada, máxime cuando nuevas aristas como estas de el tráfico de influencias vinculada al Grupo Patio se le asoman en el futuro bastante cercano al señor Hermosilla y vienen formalizaciones durante la primera quincena de enero por esos temas. Carlos, antes de cambiar de tema, también hubo una crítica muy dura de parte del abogado Juan Pablo Hermosilla hacia el Ministerio Público en general y a la figura de la fiscal Parra en lo particular. Dice, ¿cómo va a formalizarlo ella si va a ser la persona que nosotros vamos a terminar casi citando de testigo, dada su involucramiento con el defendido, los chats y los WhatsApp que se han dado a conocer, ¿no? Que van más allá de del mero Sí. envío del currículum, como se dijo inicialmente. Sí, esta es una estrategia que la defensa de Hermosilla viene haciendo hace rato y que no es poco frecuente, ¿no es cierto?, en el sentido de que muchas veces los imputados lo que hacen es intentar desacreditar la figura del fiscal que lo está persiguiendo. Esto me parece a mí que es más viejo que el hilo negro. La fiscal Parra, a cargo de la Fiscalía de Oriente y que dirige esta investigación, lo que ha demostrado es que ha hecho imputaciones que hoy día tienen al señor Hermosilla tras las rejas y que han develado una serie de conductas muy inapropiadas en general del sistema, más allá incluso de lo penal. Y por lo tanto, me parece como estrategia bastante interesante, hábil, intentar desacreditarle a ella. Lo que se ha conocido, uno podrá tener una crítica de que esas cosas se podrían haber hecho mejor, pero de ninguna manera inhabilitan a la fiscal Parra y también ha intentado hacer lo mismo con el fiscal Valencia para llevar adelante la investigación. Yo solo lo veo eso como intentos de desacreditar justamente a la persona que está persiguiendo y que hoy día tiene al señor Hermosilla tras las rejas.
Carlos, me gustaría también tener un análisis jurídico suyo a propósito de la facultad que ejerce hoy día el presidente de la República con el indulto presidencial a Katy Hurtado, una persona que está condenada por parricidio a 20 años de cárcel. El hecho ocurrió el año 2021. Ella dio muerte a su pareja, quien había sido agresor de ella permanentemente, elementos que están bastante acreditados, y adicionalmente había sido objeto y víctima de violación estando recluida. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué es lo que tuvo en consideración el presidente de la República para ejercer esta facultad que tienen los presidentes de nuestro país, que es el indulto? Bueno, la facultad de indulto es una facultad discrecional que tiene el presidente de la República para otorgar este perdón por gracia, ¿no es cierto?, a su exclusiva conciencia, finalmente. Es una institución que ha tenido no pocas críticas, ¿no? Hay que recordar que justamente a fin de año, hace un par de años, el presidente tuvo una crisis bastante importante cuando otorgó indultos a personas vinculadas al estallido social y también al condenado Mateluna, en una decisión que yo creo que fue del todo desafortunada. En este caso es una situación distinta, es un caso muy polémico en que muchas organizaciones, sobre todo de orden feminista, ¿no es cierto?, que defienden los derechos de las mujeres, han criticado porque sancionaba a una mujer cuando se entendía que probablemente no tenía muchas otras posibilidades de reaccionar. Y esto, creo yo, Una mujer que era víctima de violencia intrafamiliar, claro, grave. sí, por delitos reiterados. Y esto se ha visto reflejado en fallos en el último tiempo, Iván, ¿no? Le pongo solo un ejemplo, el caso hace poco del homicidio de la expareja de Navida Rifo, ¿no? Que Sí, los claro. hijos de Navida Rifo lo matan, la fiscalía los lleva a juicio, los acusa y el tribunal los Los absuelve, absuelve. justamente indicando, Eso ocurrió la semana claro, pasada. exacto, que fue una respuesta a una situación que se arrastró durante mucho tiempo, donde los hijos defienden finalmente las agresiones que había sufrido su madre. Es una tendencia creciente, diría yo, en el derecho nuestro y también en el derecho comparado, a que todas aquellas situaciones de agresiones, violencias sistemáticas que muchas víctimas, mujeres, han recibido durante tanto tiempo, sean consideradas para eximirlas de reproche penal a nivel jurisdiccional, es decir, para absolverlas de eventuales delitos que se hubieran cometido. Y en este caso, habiendo actuado la justicia de una manera contraria, el presidente ha ejercido esta facultad que le pertenece, que le es propia, después, en todo caso, de un cumplimiento importante de parte de la condena. No entiendo que había estado 7 años privada de Claro, 6 libertad años, poco esta más. mujer. Claro, antes de recibir este indulto, a mí me parece que es parte del funcionamiento del sistema. No tengo ningún reproche que hacer aquello, si bien en general a mí la institución del indulto no es algo que me guste. Sí, sí, ya vamos a entrar en eso, pero antes de entrar en esa facultad que muchos dicen es un resabio de épocas bien pasadas, ¿no? En el caso de los hijos de Nabila Rifo, que quedan absueltos por la justicia, se esgrime como argumento el temor irracional que les produce el ver a su madre. Recordemos que además su madre ha sido víctima de otros y gravísimos episodios de violencia intrafamiliar por parte de otra persona que incluso está condenada y cumpliendo pena. Ella fue víctima de lesiones gravísimas, prácticamente le arrancaron los ojos, no prácticamente, le arrancaron los ojos y quedó agonizando en la madrugada. Esos niños que hoy día son adultos crecen en un contexto de esas características y ven a su madre siendo nuevamente víctima de un delito tan grave, terminan con la vida de su conviviente. Y ahí el tribunal lo que dice, se les genera un temor irracional. ¿Es ese el tipo de consideraciones jurídicas que se tienen hoy día con fallos que tienen perspectiva de género? Recordemos que en este caso, la persona que fue objeto de este indulto había sido ella misma víctima de violencia intrafamiliar y en uno de esos episodios ella termina dándole muerte a su pareja. Bueno, efectivamente eso es lo que se considera, ¿no? Porque hay que considerar que siempre ha existido la legítima defensa respecto de una agresión que sufre una persona para entender que eso es un eximente de responsabilidad penal. Pero la legítima defensa exige cierta inmediatez en la Sí. respuesta, ¿no es cierto? Yo estoy siendo víctima de una agresión e inmediatamente yo respondo para defenderme y provoco un atentado grave en contra de otra persona, la lesiono o la mato. Eso se ha entendido siempre, que la legítima defensa exime de responsabilidad penal. Pero en el caso de las mujeres hay que tener esta perspectiva de género, por supuesto, porque esa inmediatez efectivamente no funciona, ¿no es cierto? La mujer, por la menor fortaleza física que tiene respecto a un hombre, no puede responder con esta inmediatez, y entonces lo que ocurre en muchas ocasiones es que, transcurrido un tiempo, aprovechando una situación, por ejemplo, en que la persona está durmiendo o en otra circunstancia, la mujer se defiende de agresiones pasadas y finalmente acaba Carlos, con la vida de la persona que durante mucho tiempo la ha agredido. Eso
diría yo, no solo nuestra legislación, sino que, y no, nuestro sistema, sino que en muchas legislaciones, muchos sistemas se ha considerado como una eximente también de responsabilidad, entendiendo que es un acto que obviamente a nadie le va a parecer que es algo adecuado o bueno, ¿no? Pero que no puedes hacer un reproche penal por la existencia de estas agresiones previas fuertes. Ahora, Eso es lo Carlos, que diría yo en este caso el presidente reconoce a través de su indulto. sí, sí, esa línea argumentativa no está exenta de polémica, porque efectivamente lo que ocurre allí es que de acuerdo al mismo relato que tú haces del análisis jurídico, una persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar por las condiciones físicas, el hombre, mayor fortaleza física que una mujer, probablemente golpeada en ese momento no se va a poder defender, pero después de aquello, en un episodio posterior, puede planificar su defensa frente a hechos anteriores de violencia, incluso quitándole la vida a la persona. Habiendo otras alternativas, yo sé que es muy fácil decirlo y lo difícil es ejercerlo, como la denuncia, ir a carabinero, tratar de huir del círculo de violencia, pero no entrega allí una diferencia jurídica muy potente entre lo que es efectivamente la legítima defensa. Una persona que está siendo agredida se defiende en el momento y a raíz de aquello, no sé, le causa lesiones graves o la muerte incluso al agresor, a alguien que días después se defiende de hechos pasados, de hechos ocurridos en días anteriores. No introduce un filón que es complejo de, digamos, de discernir lo que es la legítima defensa de un homicidio en propiedad. Sin duda que es una situación compleja, no son situaciones fáciles, pero lo que quiero ejemplificar con esto es que hay consenso, y eso nadie admite discusión, que si tú cometes un homicidio en legítima defensa Sí, de un ataque inminente, ¿no es cierto? sí, Eso está exento de reproche penal. Si aquí la variante es justamente el entender que hay situaciones en que esa inmediatez, ¿no es cierto?, de la respuesta no es posible por justamente la diferencia de contextura, de fortaleza, y sí. por lo tanto que aquello se produzca después, en otro momento, pero acreditándose que efectivamente ha existido este contexto de abuso sistemático, violencia sistemática en contra de la mujer, es lo que, diría yo, las legislaciones y también los jueces cuestionan si es que aquello es o no también un eximente de responsabilidad penal, de decir, sabe que no es algo que nosotros busquemos con esto, no es algo que estemos alentando, pero sí reconocemos que no es posible hacerle un juicio de reproche penal si es que esta persona en ese contexto cometió esta acción y por lo tanto se exime de responsabilidad penal aunque hubiera ocurrido esta defensa sin esa inmediatez. Es un tema que ha generado polémica, por supuesto, pero yo diría que las jurisdicciones y las legislaciones en el último tiempo lo han venido aceptando como una respuesta donde el Estado finalmente no puede hacer un reproche penal, entre otras cosas por lo que usted dice también, ¿no? Porque hay una falla del Estado en no haber permitido, no haber asegurado que la mujer, que la persona hubiera tenido una defensa adecuada desde la sociedad. Son innumerables los casos, diría yo, en que a pesar de que hay intervención del Estado, de la justicia, órdenes de alejamiento, etcétera, eso no funciona y se Sí. produce igual, por ejemplo, un femicidio. No son temas sencillos de abordar sin duda y en cada caso habrá que hacer un análisis detallado, determinado de cómo ocurrieron los hechos, de si es real este ataque permanente, esta violencia en contra de la mujer que pudiera eximir de reproche penal un eventual desquite posterior. No es un tema fácil, Sí, es un no. tema que requiere, por supuesto, el análisis del caso a caso. El presidente, en el uso de sus facultades y actuando en conciencia, ha estimado que en este caso el reproche penal en contra de Katy Hurtado no corresponde y ha decidido ejercer esta facultad de indulto. Sí, además ya había cumplido 6 años de la condena y es parte del razonamiento que el mismo presidente entrega cuando hace comunicación de este indulto. Carlos Gajardo, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros, como en otras oportunidades, y también aprovechamos de desear una feliz Navidad, pues muy amable. Muchas gracias a usted por la invitación en este día y evidentemente también desearle a usted, Iván, y a todos los televidentes una muy feliz Navidad. Que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias.